Entonces es difícil que uno cambie. Pero si uno lo enseñaran desde niño, pues seguramente nosotros pudiéramos tener una comida más saludable y entonces no tendríamos el problema de tener una población obesa y diabética. Es lo que queremos no tener, pues, para no tener que lidiar con esos problemas en el futuro. Les voy a poner un tallercito aquí para que ustedes vean cómo lo podemos trabajar. Entonces, si nosotros tenemos polimorfonucleares neutrófilos, le agregamos el Staphylococcus aureus, le agregamos plasma de un individuo sano. Es una. Otro, el polimorfo nuclear con Staphylococcus aureus, le agregamos plasma calentado previamente a 50 grados centígrados durante 30 minutos. El otro le agregamos polimorfos nucleares más Staphylococcus aureus. A este le agregamos el plasma, pero a este le vamos a agregar un poquito de leche materna. El otro tenemos polimorfos nucleares más Staphylococcus aureus más plasma. A este le agregamos veriglobina. La veriglobina es un medicamento que tiene inmunoglobulinas. Entonces este tiene inmunoglobulina G. Y tenemos el otro que es polimorfo nuclear más Staphylococcus aureus más solución salina. Esta es una pregunta tipo parcial que yo he hecho en otras ocasiones a otros estudiantes en otras épocas. Y entonces les digo, bueno, en este experimento ustedes deben decir lo que ocurre en cada uno de los casos, explicar cómo y por qué ocurre y ordenarlos de mayor a menor. ¿En cuál cree usted que habría más fagocitosis y en cuál cree usted que habría menos fagocitosis? Entonces piénselo un momento, por favor, para que podamos discutirlo.
Profe, buenos días. Sí, Profe, pues, bueno, primero, exacto. Bueno, a ver, bueno. usted dijo que de mayor a menor, ¿cierto? Bueno, si quieres de menor a mayor para que sea más fácil. Ah, bueno, pues creería que el menor sería pues el polimorfo nuclear más estafilococcus aureus más solución salina, ¿no? Creería Claro, ese que es el menor. yo también Luego, creería lo mismo. luego está el polimorfo nuclear Pongámosle aquí, más vamos a ponerle aquí el número 5 como por ponerle ok. el orden, ¿no? Ujú. Luego, el polimorfo nuclear más el estafilococcus aureus más plasma calentado previamente a 50 grados centígrados por 30 minutos. Pues porque son 50 y pues creo que ya es mucho, es muy caliente, ¿no? Entonces ya hubiera muerto como cualquier cosa. O sea, también Se incluye las desnaturaliza. células y las cosas. Aguanta hasta 45 esa bacteria. Ese lo puse para que ustedes caigan en cuenta que de pronto no lo he dicho, pero de pronto sí lo han leído, y es que el complemento es termolábil. El complemento, las proteínas del complemento se destruyen con el calor. Eh, por esa Hay una razón, desnaturalización, ¿cierto, profe? sí, señor. Entonces, Ujú. se desnaturalizan las proteínas del complemento al hacer eso. Pero entonces tiene otro objetivo de ponerle ese punto. Y es que ustedes imagínense una muestra de un paciente al aire libre ahí en Neiva, que le dé el sol por encima a la muestrica. Entonces, mejor dicho, llega el auxiliar, toma la muestra y la deja ahí porque entonces la llamaron por teléfono al auxiliar en ese momento. Entonces, mientras charla, pues la muestra quedó ahí al aire. ¿Qué les parecería eso? Y a esa muestra le vamos a determinar complemento. Supónganse que a esa muestra le pidieron, a ese paciente de esa muestra le pidieron complemento C3, C4, CH50. Entonces, ¿cómo le va a dar la muestra? El resultado mejor, ¿cómo le va a dar? Pues no va a Pues tener un reporte Pues no va a tener inicialmente. ningún... van a decirle, La muestra se va a hemolizar. no, la muestra no se hemoliza, porque hemolizarse No, sí, significa o que sea, luego los ya se rojos han se dañan. dañado como tal el complemento, pues porque si usted dice que es termolábil, pues igual, no va a Claro, se aparecer daña con el nada. complemento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nosotros estar mirando que cuando toman la muestra no la dejen calentar. Si es complemento, tiene que ponerse en refrigeración rápidamente porque el complemento es termolábil, sobre todo en una temperatura como esta. Bueno, pero para corregir la afirmación anterior, caiga en cuenta que esto es plasma, no sangre. Cuando hablamos de hemólisis, quiere decir que los glóbulos rojos se han dañado, se han lisado. Eso es hemólisis. Entonces, si uno ve el plasma, ya no amarillo, sino lo ve rojo, quiere decir que esa sangre tuvo algún contacto con algo que dañó los glóbulos rojos y por eso se tiñó así. Pero normalmente el término hemólisis se refiere a los glóbulos rojos, que por lo menos en este ejercicio no tenemos, ¿no? Porque no, digamos, no estamos trabajando con sangre total, sino con células, los polimorfos nucleares y con plasma que le agregué. Entonces, ese plasma que previamente estuvimos a 50 grados, entonces no va a tener complemento. Entonces, si todos están de acuerdo, porque no sé si hay alguien que opine algo diferente, entonces esta sería la número 4. ¿Sí? De acuerdo al orden que De estamos acuerdo, profe. planteando. Sí, profe. Pues Bueno, luego yo creería que seguiría la polimorfonuclear más estafilococcus aéreo más plasma más leche materna. ¿por Pues qué la leche? porque, pues porque, bueno, si ya Por ahí somos por la adultos, Por la inmunoglobulina, ¿no? Que no incite la fagocitosis. La inmunoglobulina A que puede estar ahí, entonces puede hacerle daño al estafilococo aureus
pero también en la leche tiene un poquito de G, no es que no tenga, pero pues sobre todo allí habría, pero ¿qué más habría fuera de la A? Porque no solamente tiene inmunoglobulina la leche materna, tiene otras proteínas. La leche, por ejemplo, tiene lisozima, tiene lactoferrina, tiene varias de esas proteínas, entonces ahí les dejo la tarea. Entonces, buscar qué tiene la leche materna fuera de inmunoglobulina A, porque pues si solo fuera la A, pues sería, digamos, solamente un punto por lo cual debería darle leche materna exclusiva al bebé, pero no, como tiene otras cosas, entonces esas otras cosas pueden aportar para, digamos, disminuir el crecimiento bacteriano, ser un poco bacteriostático en ese caso. Pero la inmunoglobulina A, como dijo, como es dimérica, esa inmunoglobulina de la leche materna no favorece la fagocitosis. Profe, entonces esa sí sería pues como tal la 3, ¿no? O, Bueno, dejamos la 3, sino que pues para complementar lo que les he dicho. sí, profe. Luego pues seguiría como tal el polimorfo nuclear más el estafilococo aureus más plasma normal, pues. Y ya luego Sí, sí, ujú, luego sí polimorfo nuclear más estafilococo aureus más plasma más veriglobina, perdón. Pues porque la G. O la inmunoglobulina G, sino que por Ujú. ponerle un nombre de un medicamento. Entonces, esta sería la 1. ¿Todos están de acuerdo con ese planteamiento? Sí, señor. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, en el plasma, recuerden que vamos a encontrar no solamente las proteínas del complemento, sino la inmunoglobulina G. O sea, el plasma ya tiene las inmunoglobulinas, sino que en este número 1 es que le estoy agregando más G todavía. Y como la biliglobina se obtiene de donantes, entonces muy seguramente en esos donantes había G contra estafilococo, lo cual va a promover más fagocitosis. Entonces por eso pues ese lo llamamos que sería el número 1, porque tiene mucha más inmunoglobulina G, aunque también tiene el complemento del plasma, más la inmunoglobulina G que el plasma mismo tiene. Entonces, por esa razón, pues ahí hay más fagocitosis, de acuerdo al ejercicio que planteamos. ¿Quedó claro para todos cómo es? Sí, señor. sí, señor. Profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, ese sería un ejercicio. Otro que se pudiera hacer, digamos, es con... que mientras lo pienso, ¿no? Entonces, otro ejercicio que podemos hacer es teniendo en cuenta estas características. Entonces, si nosotros tenemos un apteno, al apteno le agregamos el portador, a ese apteno más portador le colocamos el fagocito y a eso le agregamos ya no plasma sino suero. Luego le vamos a colocar a otra que es una proteína y esa proteína la vamos a calentar, se calienta a, vámonos un poquito más, 70 grados durante 15 minutos. Y a eso le vamos a agregar el polimorfo nuclear y el suero. Tenemos tenemos partículas nucleares
nucleares, y a eso le vamos a agregar suero de un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico. Y a eso le vamos a agregar el polimorfo nuclear. Tenemos vamos a agregar un lípido. Hay un lípido que es el del BRL, es la prueba de la serología. Esa es una mezcla de lípidos que tiene lecitina, colesterol, cardiolipina. Esa es la mezcla que se utiliza para hacer la serología, el BRL. Entonces a ese BRL le agregamos suero, otra vez de paciente que tiene lupus. Y a ese le agregamos el polimorfo nuclear. Bueno, ahí, como para no acomplejarlo tanto. Entonces, nuevamente, tienen que pensar cuál de esos tiene una mayor fagocitosis que el otro y cómo sería. No, ahí sí no mayor fagocitosis, no, sino más bien qué ocurre para no ponerle ningún orden. Por una pregunta, ¿esas partículas nucleares se refiere a los anticuerpos contra antígenos nucleares? No, se refiere a las partículas del núcleo, por ejemplo al DNA. Ah, ok, ok. Listo.
La proceso la dieron por construcción o no. A cerrar ahí. Profe, una pregunta. Si está La claro, de- no. Dime, Sí, dime. pues más o menos. Lo del el B del DRL, pues como tal, ¿quiere indicar algo o es simplemente que se hizo la prueba? O, No, es para saber si el fagocito es capaz de fagocitar partículas lipídicas. Eso es como para preguntar, ¿será que el polimorfo es capaz de fagocitar, por ejemplo, un lípido? Pero, profe, es material lipídico cuando la célula está en proceso de infección, ¿no? O sea, cuando la célula está lesionada. O sea, no solamente el contenido lipídico solo o individualmente. No, solo. Pero de la prueba como tal no es del... Es que la estaba buscando también porque no sabía qué significaba. Esa es la intención, pues, que ustedes busquen y miren de qué se trata para poder interpretarla, porque si no, pues obviamente eso es parte del ejercicio, que ustedes busquen y miren a ver. Sino que nos dice que es una prueba como tal para, pues para saber si es positivo el sífilis, o sea, si tiene, si tiene las partículas de, ¿cómo es que se llama? Los antígenos para el sífilis. Entonces, por eso estaba como enredada esa parte. Lo buscó con el lupus. Están intentando hacer la correlación, por eso es que está demorada la situación. Pues claro, por eso, pues es que no les digo es un tallercito por eso, porque pues tiene varios objetivos y uno de ellos es que ustedes busquen para poder interpretarla. Por eso, por ejemplo, a veces este tipo de preguntas uno las puede poner para buscarla en la casa, porque pues uno puede, digamos, dejarlo de tarea y luego lo recoge el taller. No, bueno, que aquí es como para hacer el ejercicio conjunto y no dejarles esa tarea para la casa. Después con tantas cosas otras que ustedes tienen, entonces se les olvida y entonces no me hacen la tarita. Sí, claro, profe. Profe, hay una pero pregunta. profe, como tal, dice que los pacientes con lupus tienen un falso positivo en BDL. Exacto. Correcto. Entonces, no es que los pacientes con lupus tengan sífilis, ¿no? Porque ya les dije que, bueno, esto es un antígeno lipídico, o sea que no es un antígeno que sea específico del Treponema pallidum, que es la bacteria que causa Sífilis. la La sífilis, sífilis. sino que el paciente con lupus tiene una respuesta inmune como tan exagerada que el mismo paciente comienza a hacer anticuerpos contra varias cosas, varios antígenos. Entre esos antígenos que el paciente hace por tener esa respuesta inmune exagerada, recuerden que el lupus es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, en el lupus hay pacientes que tienen anticuerpos contra sus propios núcleos. Entonces, en el caso número 3, yo voy a encontrar que el paciente tiene en el suero anticuerpos contra las partículas nucleares. En el caso número 4, voy a encontrar que el paciente tiene anticuerpos contra esos lípidos. Eso. Entonces, esto es para que ustedes caigan en cuenta que el paciente con lupus puede tener anticuerpos contra diversos antígenos, porque su respuesta inmune está como exagerada, es muy prominente. Eso es parte de la enfermedad, por eso le puede dar un BRL falso positivo. No es que tenga sífilis, sino que lo que tiene es una prueba falsa positiva por tener la enfermedad que tiene de base. Dice que se generan son anticuerpos antifosfolípidos. Correcto. Y como esto aquí tiene ese compuesto mezclado, entonces por eso le puede generar ese problema en el paciente que es lúpico.
Entonces, moraleja de eso es que podemos tener un paciente con lupus que tiene un BRL, una prueba de serología para sífilis, falsa positiva. O sea, que no le podemos creer que por tener esa BRL el paciente tiene sífilis. Sino que Tiene hay que hacer, sífilis, sí. sí, hay que hacer otra prueba confirmatoria que se llama FTA, que es una inmunofluorescencia, para confirmar si el paciente tiene o no tiene sífilis. O sea, que con esta no. El embarazo incluso me puede dar un BRL falso positivo. Entonces, iba a poner el embarazo, pero para no poner la parte hormonal ahí todavía, entonces puse lupus, que también es otra razón por la cual puede darme un falso positivo. En el paciente con lupus también puedo encontrar anticuerpos contra los núcleos, contra partículas nucleares, contra el DNA, contra las histonas, contra enzimas del núcleo de las personas. Entonces, por esa razón, esos anticuerpos que hemos denominado, ya les dije en otra ocasión, los ANAs, los anticuerpos antinucleares en los pacientes con lupus estarán positivos. Ahora sí, quedó un poquito mejor la explicación. Sí, señor. Sí, profe, gracias. No, con gusto. Pero es que pues el objetivo final, bueno, no, uno de los, es que ustedes vean la correlación que tiene la inmunología, o sea, ¿para qué se aplica todo eso que he dicho, no? Que es un carretazo ahí, pero, y finalmente eso como ¿para qué? Pues el para qué es esto, precisamente lo que hablamos del paciente diabético, las interpretaciones de las pruebas, poner eso en el contexto de un caso clínico particular, porque verla aislada como que no cobra el sentido que tiene la inmunología. Profesor, ¿me podría hacer el favor de volver a explicar esa esa la última? Es que no me quedó muy clara, por favor. BRL. Sí, señor. BRL es una sigla que significa Prueba de Laboratorio de Enfermedades Venéreas. Venereal Disease Research Laboratory. Eso es una prueba que se utiliza para los pacientes que tienen sífilis, que es causado por una bacteria que es una espiroqueta que tiene forma de resorte que se llama Treponema pallidum. Esa bacteria ocasiona una hiperactividad inmunológica que hace que se generen anticuerpos contra fosfolípidos. Y por esa razón entonces se mezclaron unos lípidos para poder encontrar en esos pacientes si tenían esos anticuerpos o no. Esos anticuerpos se llaman heterófilos porque son dirigidos contra varios antígenos diferentes. Entonces se hace una mezcla de lecitina, colesterol, cardiolipina y se le agrega el suero del paciente. Eso produce como unas letras chinas. Entonces se llama que la prueba es reactiva, es el término correcto. Entonces la prueba de serología será reactiva cuando se forman esas letras. Bueno, entonces después se empezó a ver que hay estados fisiológicos como el embarazo que también pueden producir esos mismos anticuerpos. Resulta que es que en el embarazo por los estrógenos hay una activación inmunológica también para que puedan pasar los anticuerpos de la madre al feto. Entonces, por eso en el embarazo encontramos anticuerpos, digamos, dirigidos contra partículas lipídicas y que me pueden dar lugar a un BRL falso positivo. Y en el paciente con lupus también vamos a encontrar por una hiperactivación inmunológica, en ese caso por una enfermedad autoinmune, una prueba falsa positiva porque estos pacientes tienen anticuerpos contra esas partículas lipídicas. Entonces, esa es la razón, un falso positivo. Listo, muchas gracias, profe. Pero entonces, en el caso del embarazo, pues tenemos que tener cuidado porque no vamos a interpretar una prueba de serología de una vez, decirle a la señora, no, pues es que usted tiene sífilis, mi señora. No, sino que tenemos que confirmarla con un FTA, que es la prueba confirmatoria, que se nos indica si el paciente tiene ya ahí sí inmunoglobulina G específica contra la bacteria. Lo mismo que en el lupus. Usted no le vamos a decir al paciente que luego, no, mi señor, espera, el lupus usted tiene una sífilis. No, pues imagínense. Lo que toca es reconfirmar. Si uno sospecha que pueda tener esa enfermedad, pues le hace la otra prueba para saber si
Imagínense eso, que hace unos 50 años, para uno entrar a trabajar le pedían una prueba de serología. En esa época no había SIDA ni nada de eso. Entonces, la prueba que le pedían era una serología. Entonces, uno le hacían esta prueba y si le daba positiva, pues no lo dejaban ingresar al trabajo. Eso era obligatorio en esa época. Y pues imagínense estos falsos positivos. Uno cómo iba a explicar al trabajo, ¿no? Que es que tengo una hiperactivación inmune. No, pues nada, ahí no lo dejaban trabajar. Por eso se eliminó eso como requisito para ingresar al trabajo, porque pues había ocasiones en que daba falso positivo. Eso, pues para contarles un poquito de historia de esa serología. Bueno, entonces en el primer caso, ¿qué dijeron? Pues, profe, el acteno más el portador más el polimorfo nuclear y el suero, o sea, como tal el acteno es un transportador, pero con el portador ya como tal genera una respuesta inmune. Entonces, pues está bien, ¿no? Sí. O sea, de pronto pudiera haber fagocitosis. Sí. Recuerden que aquí no hay respuesta inmune porque no está toda la sangre, sino solamente hay polimorfo nuclear. Entonces, lo que esto quiere definir es si hay o no hay fagocitosis. Entonces, tú dirías, ¿hay o no hay? Sí, sí hay fagocitosis. Chévere, profe. La trampa es que no dije que era el acteno, ni tampoco dije que era el portador, lo puse en genérico. Pero bueno, suponiendo que no fuera trampa, sino que fuera verdad. ¿Pero qué debería haber dicho? Debería haber dicho, bueno, un peniciloil, el ácido peniciloil, que es el de la penicilina, que es el acteno. Le colocamos albúmina, que es el portador, y a eso le agregué el polimorfo nuclear y el suero de un paciente que fuera alérgico a la penicilina. Bueno, en este caso como que tenemos todo el contexto, ¿no? Pero lo puse así genérico para hacer el ejercicio. En el segundo. Bueno, entonces sí, habría fagocitosis, ¿no? Era la respuesta. Entonces sí, fagocitosis. En el segundo caso. Pues no, profe, porque las proteínas se desnaturalizan, ¿no? Claro, entonces tampoco lo malo que no dice ahí es cuál es la proteína, que no era lo mismo tener un péptido pequeño a tener una proteína grande de 150 como la aminoácidos. albúmina. Uh-huh. Entonces, si fuera una proteína grande y se calienta, a veces hay antígenos que están escondidos y cuando la proteína se denatura, esos antígenos se liberan. Entonces, al liberarse, la proteína se vuelve antigénica. Recuerden que hablamos de antígenos crípticos, antígenos que están escondidos y que a veces el sistema inmune no ve, pero que bajo ciertas circunstancias sí los ve. Eso ocurre con las proteínas cuando son muy complejas, ¿no? Una proteína compleja puede tener antígenos en el interior de la proteína que no se ven a simple vista, pero cuando la proteína se denatura o se estira, digamos, entonces aparecen más evidentes esos antígenos. Digamos, a ver si puedo hacer una figurita aquí. Entonces, si yo tengo una célula, digamos, y esa célula tiene en el interior un antígeno, entonces cuando el sistema inmune lo vea, el antígeno no estará disponible sino cuando este antígeno se libere. Entonces el antígeno no está disponible afuera. Eso mismo ocurre con una proteína. Entonces supongamos que esta fuera una proteína que es globular. Entonces como es una proteína globular, tiene una estructura tridimensional que hace que en su interior tenga un antígeno. Entonces, ese antígeno puede no verse cuando la proteína está entera, pero puede verse cuando la proteína se denatura, porque se libera este antígeno y entonces ahí el sistema inmune lo ve. ¿Sí me explico? Entonces, una proteína, dependiendo de la complejidad de la proteína, pudiera tener antígenos en el interior. Pero bueno, ese no era el caso, la idea no era ponerles trampas, sino lo que dijeron. Es decir, la proteína se calienta, se denatura, se dañan los epítopes y entonces no se puede hacer una respuesta.
sea que en este caso no habría. Pero recuerden esto, ¿no? Que pues pudiera hacerse en este sentido. Bueno, y finalmente no, perdón, en el tercer caso, ¿qué diría? Que sí hay, profe. ¿Por qué? Contra las partículas nucleares no se generan anticuerpos contra ellas mismas. Pero porque el paciente tiene lupus. Así, ¿Qué hubiera pero pasado si el paciente no tuviera lupus? no, simplemente pues las identifica que son propias, entonces no las ataca tampoco. No las destruye, así que no habría. No las identifica, de hecho, ni siquiera hay anticuerpos antinucleares. Entonces, si yo le coloco el suero de un paciente normal, pues es posible que ese paciente normal no reconozca estas partículas nucleares y no hiciera fagocitosis. Pero como le puse el del lupus, que ese por definición tiene anticuerpos contra sus núcleos, ese probablemente sí reconoce y entonces sí hace la fagocitosis, ¿no? Pero ojo con los términos. Ahí no me digan que es que se monta una respuesta inmune ahí, no, porque ahí no hay una respuesta inmune, digamos, una respuesta inmune global, sino lo que hay es simplemente fagocitosis o no hay fagocitosis, ¿sí? Para que no amplíen el término todavía. Es que toda la respuesta inmune es llevar lo que hemos hablado de la inmunidad innata más la adaptativa y llegar a la producción de los anticuerpos. Esa es toda la respuesta inmune. Y eso no está aquí. Es apenas un pedacito. Sí, me expliqué, ¿no? Sí, señor. Bueno, y el último. ¿Habría o no habría? También, profe, habíamos dicho que se generaban anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Correcto. Ahora pensemos en un niño. Al niño le vamos a dar un niño de 6 meses. Bueno, de 4 para ponerlo más chiquito. Resulta que es que en esa familia hay antecedentes de alergia. Entonces, ¿cómo le vamos a dar el huevo al niño la primera vez? La mamá quiere saber, entonces va donde ustedes, le pregunta, doctor, quiero introducir el huevo a mi niño, pero es que tengo varios familiares alérgicos. Entonces me gustaría que usted me orientara. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿qué le dicen a la señora? Dicen, sí, señora, haga un huevo perico con cebolla y tomate y le da al chinito. O le dicen, no, frítelo mejor. O le dicen, no, póngalo en el fogón. Profe, pues se le puede hacer una prueba contra la proteína del huevo, ¿no? Creo que yo. La de la Como no lo he albúmina. consumido, todavía no, es la primera vez que lo va a consumir, entonces no tiene, la prueba es negativa. Creo que se le dan en una cantidad de pronto pues muy pequeña y se le da de pronto frito, no sé, porque está calentado a una temperatura pues mayor, de pronto. Ah, sí, entonces la proteína se desnaturaliza, supongo. Bueno, entonces vamos a pensar varias cosas. Primero, ¿qué contiene más proteínas? ¿La yema o la clara? La yema. Claro, La ¿no? yema. La yema. Recuerden que la yema es el núcleo y la clara es el citoplasma. ¿Dónde se forman las proteínas? En la clara, profe. En la clara, porque en la clara están los ribosomas. Los ribosomas no son partículas nucleares. Los ribosomas están en el citoplasma. Entonces, ahí va la primera orientación. Lo primero que le vamos a decir a la señora es, no le vaya a dar clara todavía. Empiece a darle yema. Primera. Segunda, ¿cómo se la da? ¿Se la da así crudita, como se la daban las abuelas a uno? ¿O se la da dura? Dura que haya hervido. Así como tipo huevo tibio. Ah, sí, un huevo hervido porque pues la temperatura del agua para la ebullición es bien alta, más que la de un huevo frito, entonces pues sí, de pronto desnaturaliza más a la proteína, ¿no? Correcto. Entonces, entre más duro, más desnaturalizada la proteína. Entonces, yo no le voy a decir dele huevo blandito, sino que le voy a decir dele huevo duro, la yema. Empezamos por la yema dura, y se la damos bien cocida. ¿Para qué? Para poder tener estas proteínas desnaturalizadas. De tal manera que cuando están desnaturalizadas, ya dijimos
que era menos riesgoso que generara una respuesta porque los epítopes se han destruido por la acción del calor. Entonces la señora comienza a darle el huevo, la yema, un poquito, después vamos a ver por qué un poquito nomás, porque eso se relaciona con otro tema que es la tolerancia, pero la vamos a dar un poquito, es que no se unte la piel, solamente por vía oral, porque el intestino hace tolerancia, la piel no. Entonces el niño no lo podemos dejar jugar la primera vez que va a consumir huevo con el huevo, porque entonces hay más riesgo que haga alergia porque la piel no es tolerante para alimentos. En cambio el intestino sí, el intestino está preparado para hacer tolerancia. Entonces por esa razón le vamos a dar el huevo duro, le vamos a dar la yema, le vamos a dar poquito, que no se vaya a untar. Y luego sí, la yema se va ablandando. Y luego pasamos a hacer el mismo procedimiento con la clara. Y finalmente, entonces el huevo entero. Sí. Digamos, no, lo ideal no sería primero darle un poco del huevo duro de la parte de la clara y luego sí tomarle una prueba de alergia, porque pues ahí sí la inmunoglobulina es que va a actuar como el alerógeno, ¿se llama? Alergeno, no. Lo que queremos es que el niño no haga alergia, precisamente. Lo que estamos es tratando de impedir que haga la alergia al huevo. Entonces, o sea, es intentando que sea como tal. No haga. Como okay. Lo que queremos que no haga, entonces lo que queremos es que el niño tolere el huevo, o sea, no vaya a ser alergia. Tolerarlo es que no vaya a generar ninguna alergia. Entonces, lo que estamos es tratando de enseñarle a la señora que el huevo se lo dé temprano, pero que se lo dé de cierta forma para que no vaya a generarle alergia, impedir que haya alergia. Entonces, ¿cómo lo impedimos? Pues utilizando el fenómeno de tolerancia al intestino. Entonces, por eso le damos la proteína que esté desnaturalizada, es decir, hervida. Es más tiempo, como dijeron, el de cocción y hirviendo el huevo al fogón que frito. Entonces, frito también lo tiene, pero digamos, es más riesgoso que de pronto la yema haya quedado blandita. Entonces, como es la primera vez, no quiero correr ese riesgo. La primera vez quiero que la proteína esté totalmente desnaturalizada. Y por consiguiente, entonces la hervimos y la hervimos bien y que la yema esté dura. Y fuera de eso le doy poquito, ¿no? Y luego sí, entonces procedemos a la que tiene más proteínas, que es la clara. Entonces uno inicia con la yema y luego la clara. Y por último, pues obviamente el huevo entero, ¿no? Ya si el niño tolera eso bien, tolerarlo es que no se brote, que no se vaya a generar ningún enrojecimiento alrededor de la boca, nada de eso. Luego de todo eso, ahí sí, le empezamos a administrar las otras formas de huevo. Entonces llámese frito, perico, revuelto, omelette, como quiera. Lo cierto es que ya el niño ha empezado a hacer la tolerancia, entonces de esa manera disminuimos la probabilidad que el niño genere alergia, que era el objetivo de emplear el conocimiento de la desnaturalización de las proteínas, la reducción de los epítopes y en ese caso entonces administrarlo adecuadamente al niño en edad temprana. No hay que esperar que el niño cumpla 2 años para darle huevo, no. La tendencia es que se le da temprano para que el sistema inmune aprenda a hacer la tolerancia rápido. Esa tendencia que había antiguamente que tocaba esperar para darle a los niños los alimentos para que empezara a probarlos, no. La idea es que el niño los pruebe rápido para que su intestino, que está en proceso de maduración, haga la tolerancia adecuada. Ese es el mensaje. ¿Preguntas de eso? Profe, me surgió la duda de qué pasaría, digamos, si la forma en que la madre le da el huevo, pues de pronto no es la más indicada, o de pronto digamos que ya pensó que tiene un mecanismo de adaptación pues adecuado y le comienza a dar otras formas de huevo y se comienza a brotar. Entonces, eso indicaría, entonces ahí sí habría que hacerle la prueba con los antígenos del huevo para saber si es que el niño ya se volvió alérgico. Okay. O sea, supongamos que fuera al revés, que entonces la abuelita le dice, no, mijita, ¿cómo le va a dar el huevo así? Entonces venga, entonces la abuelita dice, déjelo 2 minutos al fogón y se lo da así. Entonces la yema blandita y la clara, y se lo dan, ambas, ¿no? Revueltas además. Entonces se lo dan al bebé así, que así es que la dan las abuelitas usualmente. Por eso es que
les hice el ejercicio para poder que ustedes cambien ese concepto en sus casas. Entonces la idea es que si se lo da así, entonces las proteínas del huevo están normalitas, ahí no sufrió ninguna desnaturalización, están los alergenos listos para actuar. Si el paciente tiene antecedentes de alergia, muy seguramente ya tiene los genes listos para ser activados por ese alergeno y entonces hace alergia. Eso era lo que precisamente no quería que ocurriera. Ahora, imagínense que el niño la primera vez llega la mamá y le pone todo el huevo ahí encima de la mesita donde el niño está comiendo el bebé. Y entonces el niño, pues, como es juguetón, pues comienza a untarse el huevo en la piel, se unta el pelo, hasta el pelo de yema, clara, todo eso. ¿Qué opinarían? Pues mal, porque la piel no es tolerogénica para alimentos. Entonces, no se debe permitir, especialmente cuando el niño está consumiendo el alimento por primera vez, que juegue con él. Ya después que juegue lo que quiera, pero las primeras veces no, para que la piel no sea la que primero hace contacto con ese antígeno y genere entonces una respuesta inmune que será inadecuada, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre eso? Profe, otra pregunta. ¿Qué tan grave tendría que ser como tal esa alergia? O digamos que si en la primera vez que alguien tiene contacto con una sustancia a la que es alérgico, ¿qué tan grave debería ser para que sufra un choque anafiláctico? O sea, depende de cada persona. Recuerden que lo que hemos dicho, el sistema inmune tiene memoria. Entonces, la primera vez que el sujeto tenga contacto no va a ser una alergia, porque es la primera vez. La primera vez no ha producido la inmunoglobulina E, que es la que tiene esa posibilidad de generar la degranulación del mastocito. Como es la primera vez, entonces no va a ser una alergia. Pues muy seguramente cuando, por ejemplo, en la penicilina, la primera vez que le pongan a la persona la penicilina no va a pasar nada, porque el sistema inmune aún no tiene la memoria contra ese antígeno. Entonces, una vez que se da todos estos procesos, se da la memoria y demás, ya el sistema inmune produce la inmunoglobulina E y ahí sí puede generar la reacción. Entonces, por primera vez es muy difícil que se dé una reacción de tipo anafiláctico al contacto con un alergeno. Tiene que haber habido contactos previos con el alergeno para que se haya generado la memoria y ahí sí que se genere el problema. Okay, ahora, hay veces que la persona dice, no, es que yo nunca he consumido este antibiótico. Pues eso cree, que no ha consumido el antibiótico, pero es que a la vaca le ponen antibiótico para la mastitis. Y entonces ese antibiótico cae en trazas del antibiótico a la leche. Y resulta que cuando la persona consumió la leche de esa vaca, pues había antibiótico ahí. Nunca se dio cuenta que sufrió el contacto con el antibiótico. Entonces la persona que supuestamente nunca ha recibido antibiótico hace una reacción. Y dice, no, pues que a mí nunca me han puesto ese antibiótico antes. Mentiras que sí, ya lo había consumido de alguna manera. Entonces, hubo contacto previo. Siempre tiene que haber un contacto previo para que se genere una respuesta anafiláctica frente a un alergeno. Lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta, eso ya es otra cosa. Por ejemplo, el otro día, este es otro caso, una niña era alérgica a la penicilina y resulta que ella sufría de choque anafiláctico por eso. Y resulta que el novio estaba con un problema dental, me parece que era, y resulta que le dieron la penicilina o un antibiótico que tenía penicilina para controlar ese problema que tenía. Pero pues él no le contó a la novia que tenía ese tratamiento. Pues eso que se le olvidó ese detalle. Y resulta que, bueno, tuvieron relaciones sexuales y ese antibiótico se excreta por el semen. Entonces la niña sufrió un choque anafiláctico por la relación sexual, por el antibiótico que estaba ahí en el semen del novio. ¿Cómo les parece? Para detectar eso, ¿cómo fue que llegué a urgencias con choque anafiláctico y qué fue lo que comió, qué fue lo que le dieron, qué fue lo que... No, mejor dicho, todas las preguntas del mundo. Y resulta que el problema era el semen del novio.
que consumió la penicilina, pero que no le dijo. Entonces, pues si ella es alérgica a la penicilina, ¿cuál es la moraleja de eso? Pues que cuando una persona es alérgica a algún medicamento, tiene que estar atenta que varios de esos medicamentos se pueden excretar por vía seminal. Entonces, el contacto sexual pudiera generar una concentración suficiente del medicamento y generar una reacción alérgica en este caso. Sí, O la otra sería, profesor, pedir una hoja de vida antes hasta de lo que es alérgico y a lo que no es alérgico. Y eso van a ver ustedes como hay ciertos requisitos para poder tener novio o novia. Entre esos, poder saber qué es alérgico y a qué, para poder uno tener ciertos cuidados. Porque imagínense una persona que sea alérgica a los camarones. Entonces iba uno a consumir un arroz chino y va ahí sin querer, de pronto no se cepilló bien los dientes, se comió el arroz chino, está el camarón, va, le da el beso a la novia y ahí estaba el camarón, pedacito. Y toda la novia va y le da el choque, o al revés, la novia al novio. Creo que es útil saber esos detalles. Profe, una pregunta referente al shock anafiláctico. ¿A qué se debe que una persona que le ha colocado dipirona durante varias ocasiones, de un momento a otro se vuelva alérgica? Lo que hemos dicho, pues aunque eso propiamente lo voy a mencionar cuando veamos alergias, pero como ya tiene la memoria, entonces la memoria va aumentando la concentración de inmunoglobulina E hasta que pasa un umbral y ahí se genera. Y una vez que se generó, de ahí no se regresa. O sea, no es posible que una persona que sea alérgica a la dipirona vuelva otra vez y le pongan dipirona, ya se le desapareció. No, eso no pasa. Una vez que se generó y es de por vida. Ya lo decía, era porque durante muchos años, pues en el ejército, en varias ocasiones a mí se me administró dipirona. Y como 20, 25 años después, de un momento a otro resulté alérgico. Hice un shock. Eso, varios contactos con el alergeno van llevando a la producción de la inmunoglobulina E hasta que se da el fonémeno, ¿no? La degranulación del mastocito, que es lo que desencadena los síntomas. Pero eso lo vamos a ver en detalle, no se preocupe, que eso ahí en el capítulo 3, ahí vemos la parte clínica que, pues, ahí en el programa que tienen ustedes no hay mucho de alergias, pero pues, obviamente yo sí voy a hablar de eso porque, pues, a eso me dedico. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que lo que viene después de esta fagocitosis y eso que hemos dicho es que la célula sea capaz de presentarle el antígeno al linfocito T. Es decir, que la célula toma el microbio o el antígeno que sea, lo lleva a su interior, lo procesa y se lo presenta. Los epítopes, los pedacitos del antígeno a la célula T. Que la célula que principalmente hace eso es la célula dendrítica. El macrófago lo hace en segundo lugar y el neutrófilo sí definitivamente no lo hace. Entonces, esto es para que ya después se pueda activar toda la inmunidad adaptativa, que es lo que queremos ahí que se active posteriormente. Y que para eso entonces vamos a requerir que los fagocitos pues lleven al microorganismo a su interior a través de todos esos receptores y poder que se dé la activación de la respuesta inmune. En esta figura, que si no estoy mal, esa es de Janeway, esa es que nos muestra que el neutrófilo fagocita él mismo es capaz de producir ciertas citoquinas y esas citoquinas atraen a los mononucleares. Entonces, eso es lo que llamamos una inflamación de tipo crónica, que ya no vamos a encontrar solamente polimorfonucleares como los neutrófilos, sino que posteriormente vamos a encontrar mononucleares como los monocitos, los linfocitos y demás.
Entonces, la inflamación que inicialmente comenzó con los neutrófilos, posteriormente a raíz de las quimoquinas, o sea, estas sustancias quimiotácticas que son capaces de atraer a los mononucleares, los atraen y la inflamación se va volviendo entonces ya no aguda, sino crónica. Eso uno. Dos, que también hay una interacción entre el complemento y el sistema de la coagulación, y entonces se pueden formar unos coágulos a nivel del vaso sanguíneo como una forma también de controlar el paso de células al exterior. O sea, se va reparando el tejido de tal manera que entonces ya no es necesario que pase los polimorfonucleares, sino los que pasaron inicialmente para la remoción de los microorganismos o las partículas externas que hayan entrado al tejido. Entonces, una vez que ya los fagocitó y eso, el monocito, por ejemplo, la célula dendrítica, tienen la capacidad de, sobre todo la dendrítica, de migrar al ganglio linfático regional y en el ganglio linfático hacer la presentación del antígeno. Ahora, si hubiera linfocitos ahí, pues el macrófago le puede hacer la presentación del antígeno directamente a los linfocitos, si es que ya tenemos linfocitos que están migrando al tejido, como ocurre en algunas enfermedades que la inflamación se va volviendo crónica. Entonces es muy difícil controlarlo porque ya pues hay un daño a nivel del tejido vascular que permite la migración de todas estas células, y fuera de eso hay la persistencia del antígeno en el tejido que atrae todas las células hacia él, de tal manera que entonces la inflamación crónica va a generar de pronto un daño tisular. Ese es el problema que tenemos con la inflamación crónica. Entonces la inflamación sí es importante hasta cierto punto, pero no puede uno dejarla que se prolongue porque pues puede haber daños posteriormente por culpa de ese proceso inflamatorio. Entonces, en ese proceso inflamatorio hay unas sustancias que yo no he mencionado mucho que se producen a partir del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso de 20 carbonos, y ese ácido araquidónico es una forma de generar señales a nivel de las células y se forma más bien a partir de la fosfolipasa A2. Entonces, la fosfolipasa A2, que es una enzima que está en la membrana de las células, esa enzima desprende el ácido araquidónico, y el ácido araquidónico entonces toma dos vías. Una vía que se llama la vía de la ciclooxigenasa y otra vía que se llama la vía de lipoxigenasa. Entonces, tiene el micrófono. Oxigenasa. Entonces, lipoxigenasa o ciclooxigenasa. Entonces, por la vía de la ciclooxigenasa se forman las prostaglandinas. Entonces, es importante eso porque esas prostaglandinas tienen una serie de efectos a varios niveles. Entre esos que las prostaglandinas, por ejemplo, pueden generar fiebre, y la fiebre va a ser muy importante porque la fiebre hace que el microorganismo produzca proteínas que son llamadas proteínas del shock térmico, HSPs. Proteínas del shock térmico, esas proteínas del shock térmico hacen que el sistema inmune pueda reconocer al germen. Esa es la razón por la cual las citoquinas, las prostaglandinas, varias sustancias generan fiebre, para poder que el sistema inmune se le facilite el reconocimiento de dónde está el germen a través de la producción de las proteínas del shock térmico del germen. Y está por la vía de la lipoxigenasa. Entonces vamos a tener ahí los leucotrienos. De eso vamos a hablar en varias ocasiones de estas vías, sino que ahora se las menciono por lo que estábamos con el tema de la inflamación. Y pues en este tema vamos a seguir en la próxima clase, sino que para introducirlos allí, que este produce el leucotrieno B4, que ya les mencioné. El leucotrieno B4 es un quimiotáctico de neutrófilos. O sea que generar este proceso a partir del ácido araquidónico hace varias cosas sobre el sistema inmune, pero una de ellas es atraer polimorfonucleares al sitio, o sea que los polimorfonucleares van a llegar a donde está
el fenómeno inflamatorio produciéndose a través de la producción del leucotrieno B4. Y además que a partir de prostaglandina E, la E2, por ejemplo, tiene la generación de fiebre a nivel hipotalámico, y entonces por eso vamos a utilizar el acetaminofén. El acetaminofén tiene un efecto central que es inhibidor de esta acción de la prostaglandina, lo cual entonces disminuye la fiebre. En cambio, utilizar dipirona es un medicamento que es capaz de disminuir la ciclooxigenasa. Entonces, al disminuir la ciclooxigenasa, entonces puede disminuir toda la producción de las prostaglandinas. Entonces, por eso tiene un efecto antiinflamatorio. Fuera de cambio, el acetaminofén no desinflama, sino que simplemente quita el dolor y la fiebre, pero no desinflama. En cambio, la dipirona, la aspirina, el naproxeno, son medicamentos que son capaces de disminuir la acción de la ciclooxigenasa y por consiguiente tienen una acción antiinflamatoria. En alergias utilizamos unos inhibidores de leucotrienos, específicamente el Montelukast, que es un medicamento que es capaz de disminuir esa acción. Lo vamos a ver cuando veamos esas enfermedades. Y la fosfolipasa A2 se puede disminuir con la acción de los corticoides. El cortisol, los derivados del cortisol que se llaman corticoides, como la dexametasona, la betametasona, pues bloquean todo el sistema, o sea, son mucho más antiinflamatorios que lo que serían los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos que bloquean, como el naproxeno, la dipirona, etcétera, que bloquean la ciclooxigenasa. Entonces, digamos, este fragmento de la inflamación es importante porque tiene una correlación terapéutica farmacológica, porque hay varios medicamentos que se han desarrollado para tratar de disminuir estos efectos que se generan a partir de la liberación del ácido araquidónico. Entonces, esto tiene pues importancia para nosotros en clínica. Pero pues es como a manera de introducción, no quiero todavía hablar mucho porque pues de esto vamos a hablar en varias otras ocasiones por los efectos tan variados que tienen todas estas sustancias. Entonces, pues las tocamos, por ejemplo, en asma, bueno, en varias otras enfermedades. Pero lo que sí es dejarles la idea que este tema de la inflamación derivada de este proceso, que es otro proceso, fíjense que la inflamación se puede inducir de distintas maneras. Yo hablé, por ejemplo, la del C5A cuando hablamos de la inflamación relacionada con la degranulación del mastocito. En este caso es porque hay la activación a nivel intracelular de la fosfolipasa A2, entonces se da la producción de estas moléculas que son de carácter lipídico y que entonces tienen una serie de efectos en el sujeto. Por eso pues hay un arsenal terapéutico dirigido a disminuir la acción de estas sustancias. Eso básicamente. Entonces la inflamación es un fenómeno complejo, amplio, es muy importante para el sistema inmune, por eso pues me quiero dedicar a la inflamación solamente en la siguiente clase para que podamos ampliar ese fenómeno y poder amplificar un poco la respuesta inmune, que es lo que se trata. El fenómeno inflamatorio es amplificador, por definición. Entonces hoy pues busqué como traerles todos los elementos que hemos visto, ponerlos en un contexto un poco más, digamos, acoplando unos con otros, por lo que les digo, que a veces uno lo ve como separado y entonces uno no lo ve actuando en una forma conjunta, que es lo que buscaba hoy que tuviéramos en mente, aprovechando este proceso de la fagocitosis, que es muy importante para la respuesta inmune. Si no hay más preguntas, los dejo por hoy. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Profesor, Con mucho gusto. No se les olvide,